A finales de los 90 y comienzos del nuevo milenio, aparece en la República Dominicana una nueva industria en las zonas francas del país, los call centers, también conocidos como centros de contactos. Mientras las tradicionales zonas francas textiles iban en decadencia, arribando a una pérdida de más de 30.000 empleos en los últimos años, este renglón industrial, que opera bajo el mismo régimen, tomaba cuerpo a una velocidad vertiginosa. Ejemplo palpable es que para el año 2002 solo existían 11 call centers que alojaban apenas unos 4.500 empleados y, no obstante, según el Consejo Nacional de las Zonas Francas de Exportación, entidad reguladora de los call centers, informa que para mayo del 2009 se hallaban unas 48 empresas diseminadas en el país, mayormente concentradas entre las urbes de Santo Domingo, La Vega, Santiago y Puerto Plata, generando unos 22.000 empleos entre profesionales que se encuentran jóvenes entre las edades de 22 a 33 años, graduados, bachilleres técnicos en contabilidad y digitación de datos. Todos son dominicanos con muy pocas excepciones. Hablan inglés, francés, alemán y español. Entrenados para ofertar seguros médicos, de vida, ventas de productos farmacéuticos, facilitadores de soporte técnicos a quienes adquieren productos electrónicos, en representación de empresas extranjeras que se encuentran en los Estados Unidos, Canadá y Europa, ya sea como representantes de servicio al cliente o representantes de ventas. Uno de los call centers más importantes de la zona norte del país, en la ciudad de Puerto Plata, Americall Group, su gerente de operaciones, el señor Andrés Jiménez, nos ofrece detalles sobre la estructura de dicho centro. Americall Group Dominicana es una compañía que pertenece a lo que es el consorcio de Americall Group Incorporado, cuyo mayor subsidiario es Teleperformance, el mayor proveedor de servicios de telemercadeo a nivel mundial. Nosotros empezamos a operar en la República Dominicana, en la ciudad de Puerto Plata, el 6 de julio del año 2002 y hemos estado operando de manera ininterrumpida hasta la fecha. Actualmente contamos con un total de más de 200 posiciones disponibles dentro del centro, las cuales han beneficiado en gran manera a lo que es el crecimiento laboral y las oportunidades de empleo dentro del área de Puerto Plata y la costa norte. Básicamente nosotros como empresa requerimos personal bilingüe. Nuestros proyectos son todos dirigidos a lo que es el área estadounidense, donde abarcamos los diferentes tiempos de zona, y en esta parte pues nuestros representantes de ventas necesariamente deben de dominar el idioma inglés, independientemente de que en ocasiones hemos recibido proyectos dentro de los Estados Unidos y exclusivamente en habla hispana. Nosotros nos enfocamos en reclutar un personal que pueda dominar la lengua inglesa y que tenga un mínimo de escolaridad de un bachiller completado. Nuestro centro, pues como valor agregado, facilita a los estudiantes universitarios de un flexible horario de trabajo que les permita continuar sus carreras. Actualmente nosotros estamos ofreciendo, dentro de los beneficios de la empresa, un salario aproximado entre los 15.000 y 16.000 pesos mensuales, el cual puede variar. Nuestros pagos realmente son quincenales y aparte de esto, como otros beneficios, pues contamos con seguro médico para nuestros empleados, transporte y otra serie de beneficios que están incluidos dentro del paquete. Actualmente contamos con 3 turnos de trabajo. Tenemos lo que podríamos llamarle day shift, por su término en inglés, que es el turno o el horario de trabajo durante el día, el cual comprende desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Luego recibimos el night shift, que es el turno de la noche, el cual está dividido en 2 grupos. El primer grupo llega a las 3:45 de la tarde y termina su jornada a las 11:45. El segundo grupo entra a las 5:45 de la tarde y termina su jornada a las 2 de la mañana. Estas horas pueden variar dependiendo el tiempo del Day Saving Light Time, que es lo que le llamamos en los Estados Unidos, como la época durante el año donde se busca el ahorro de energía y por tanto se cambia la hora. O sea, cada tiempo, zona horaria, se le retrasa 1 hora durante el año. Lo mismo aplica para nosotros.
Los dominicanos nos encontramos en un proceso de transición donde pasaremos de operarios de máquinas de coser a digitadores de datos y representantes de telemarketing, usando como principal herramienta de trabajo su voz, una terminal de computador mediante la cual envía y recibe datos, usando un teclado o un headset intercomunicador. De ahora en adelante, cuando vayamos por ahí, pongamos mucha atención al leer un letrero, porque bastaría con leerlo para conseguir un empleo.